Bueno, le decía, hoy vamos a tener un programa sensorial. No, hoy vamos a tener un programa que no tiene nada que ver con lo productivo. Sí tiene que ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya lo hemos charlado con dos de los invitados que están aquí, que son frecuentes, casi diría columnistas. Pero también tiene que ver con el desenvolvimiento, el desarrollo, para llevar adelante una mejor productividad, que no es lo mismo que producción. Productividad es lo que uno va consiguiendo, ¿no es cierto? A través, en el caso de las personas, de su actitud. Entonces, sí que tiene que ver con los desafíos productivos. Entonces, a ver, ¿qué cámara les queda mejor? ¿Con qué candidato empiezo? Arranco acá. Doctor Valderrama, gusto en saludarlo. ¿Cómo anda? Venga más cerca que tenemos el micrófono mayor lejos. No se me ponga tan cómodo. Bueno, el doctor Hugo Valderrama, ya lo conocemos, neurólogo, experto en neurociencias. Y hace varias semanas atrás, casi diríamos un par de meses, estuvo con nosotros el doctor José Domínguez, médico psiquiatra, y hablamos de los trastornos de ansiedad. Decíamos que el 20 al 30% de los santafesinos, hubo acá un congreso de la Sociedad de Psiquiatría, y un 20 o un 30% de los santafesinos sufre de trastornos de ansiedad. Bueno, desarrollamos todo ese tema. La pregunta que queremos trasladar con el doctor Valderrama es, desde el punto de vista neurológico, cuáles son las consecuencias que derivan los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Bien. Bien. Sí. Después le hacemos... Bueno, a ver, hagamos una introducción. Sí. Una introducción. Hay que entender que la repercusión que genera la ansiedad no es solamente sobre las funciones mentales, sino que recae también sobre nuestro cuerpo en general. Muchos síntomas que nosotros viene la gente y atendemos en el consultorio, la base es la ansiedad y muchas veces se interpreta de otra manera. De eso vamos a hablar. Perfecto, de eso vamos a hablar. Y ahora nos vamos al living, que acá tengo dos damas, también, una ya nuestra panelista, nuestra columnista, Karen. ¿Qué tal? Te Buenas comentaron los noches. muchachos lo de los pancitos, ¿no? Casi no me dejan entrar. Casi no te dejan entrar, ¿no? Karen prometió hacer pancitos en el estudio, te compró el horno. Todavía no llegamos, pero bueno, ya vamos a hacerlo. ¿De qué lo vas a hacer, dijiste? Y vamos a hacer algunos panes de diferentes harinas, así la gente conoce las diferentes harinas que existen en el mercado. Perfecto, pero bueno, a Karen la saludamos recién, le dimos un beso porque hoy que estamos grabando el programa es el Día del Nutricionista. Tenemos la placa por ahí, señor director, del Día del Nutricionista. Entonces después nos va a desarrollar Karen el tema de las funciones, los roles, ahí está. Feliz Día Nutricionista. Pero podemos celebrar el mes del nutricionista. Así sí, estamos de joda todo el mes. Hoy vengo en representación del colegio de nutricionistas de la provincia de Santa Fe, primera circunscripción, porque la segunda circunscripción está en Rosario. Bueno, el Día del Nutricionista se conmemora en relación al nacimiento de Pedro Escudero, que fue el creador de la carrera de nutrición. Pedro Escudero era un médico que vio la importancia de la nutrición en el tratamiento médico, entonces crea la carrera de nutrición y desarrolla todo lo que es el área de nutrición. Lo que hoy quiero destacar es que nosotros como nutricionistas, o sea, la mayoría de las personas nos relacionan con el tema de bajar de peso. ¿Lo dejamos ahí? Diría el ex periodista fallecido. ¿Lo dejamos ahí? Bueno, disminución de la memoria, problemas en el sueño y en la adquisición del lenguaje. Estos son algunos de los efectos que generan el uso y abuso de niños menores de 2 años en la pantalla de TV, computadoras, celulares. Que uno dice hasta con orgullo, no, yo con el celular se lo doy al nene. Yo soy un bestia con el celular. Soy un hombre de Cromañón, pero el nene tiene 1 año y medio, pero ya sabe todas las funciones. ¿Eso está bien o está mal? El famoso chupete electrónico, que antes era el televisor, poner los chicos frente, o la niñera electrónica, no, poner los chicos frente al televisor porque ya no hay presupuesto para tener una niñera, o los padres están todo el día afuera, o están en casa y no quieren ocuparse de los chicos. Bueno, de eso vamos a hablar con nuestra amiga Lucila Massa. ¿Cómo te va, Lucy? Bien, ¿cómo te va? Bueno, vos sos terapista ocupacional, especialista en... Neurodesarrollo. Neurodesarrollo, así que estábamos todos con lo neuro. Neuronutrición, en neurociencia, neurodesarrollo. Así que, como siempre decimos, esperemos que este programa sea útil, vaya si le va a ser útil. Bueno, todo esto vamos a desarrollar hoy, además de todos los temas que tenemos. ¿Qué le parece, señor director, si nos metemos ya en la primera pausa? Y después entramos... Hoy vamos a hacer como intratable, acá vamos a interactuar, van a estar todo el tiempo todos en el estudio, hablamos con uno, hablamos con otro, porque creo que los temas tienen una hilación entre sí cada uno de ellos, ¿no? Y si no la tienen, nosotros se la buscamos, como siempre. Bueno, mi doctor, así están las cosas.
Eh, los trastornos de ansiedad, ¿los llevan a veces a su consultorio también? Sí, Después de continuamente. pasar por el del doctor Domínguez, ¿pueden derivar al suyo? No, no, inclusive se trabaja en conjunto, por eso se habla de neurociencias. Psiquiatría, neurología van de la mano. Tal es así que, por ejemplo, en determinados países como la Unión Europea, ya la especialidad es en neurociencias, no en neurología o psiquiatría. Uno después puede hacer subespecialidades o dedicarse a determinadas patologías y especializarse más, pero se abarca de las neurociencias. ¿Por qué? Porque todas nuestras emociones, nuestra conducta, influyen en forma directa tanto sobre la estructura neuronal como sobre el resto de nuestro cuerpo. ¿Eh? El otro día estábamos hablando en privado del tema de los dolores de cabeza, la cefalea tensional, se le llama, que muchos pacientes te consultan y dicen, tengo dolor en la nuca, me duele la mucho. nuca. ¿Dónde se agarran acá? Claro. Es la nuca. En la nuca, inclusive algunos te refieren porque les cuesta comprender que llegue tan alto la inserción muscular, entonces no lo relacionan con el músculo, dicen, tengo como una vena, como que algo que se inflama atrás, te lo refieren de esa manera. En realidad es un componente muscular, nosotros tenemos un músculo que se llama esternocleidomastoideo, más todos unos músculos cervicales acá bien alto, que se contracturan, se ponen rígidos frente al aumento de adrenalina. Como también pasa eso, la adrenalina te aumenta la vasoconstricción de los vasos, achica los vasos, entonces aumenta la presión. Si uno está frente a una amenaza, una situación de estrés, la adrenalina se desata en segundos, produce esas dos cosas, entonces uno empieza a sacar conclusiones propias y por ahí muchas veces refieren, cuando tengo alta la presión, me duele la cabeza. Esa es una pregunta. ¿Es consecuente una cosa con la otra? No, tienen los dos muchas veces el mismo origen, pero que la hipertensión produzca síntomas es excepcional, realmente excepcional. La hipertensión justamente es una patología asiliente, de ahí viene el problema, que si no se siente, avanza, avanza, avanza. Gracias a eso que uno relaciona a veces con que me duele la cabeza con la presión, va al médico, detecta la presión y se da cuenta que es hipertenso. Esa hipertenso se llama cuando es una cuestión ya crónica, muchas medidas, se va evolucionando la toma de la presión, se lo va siguiendo y se establece que la persona es hipertensa. Pero en realidad la hipertensión frente a una amenaza, o sea, no la hipertensión, el aumento de presión fisiológica es normal. Lo que hace la adrenalina y el cortisol, que es otra hormona en forma crónica, cuando tenemos estrés crónico, es prepararnos o para atacar esa amenaza o para huir de esa amenaza. Forma parte de la sobrevivencia de la especie humana. Es parte del instinto humano. Nosotros, si empezamos a hablar de antropología, la sensación que te produce es que el lóbulo frontal, nuestro pensamiento más abstracto, desarrollado, se fue agregando, pero nunca perdimos el instinto primitivo de cuando una bestia... tenemos el cerebro reptiliano. Que el cerebro reptiliano porque lo tienen hasta los reptiles, ¿sí? Si a un reptil se le acerca una amenaza, se prepara, la musculatura del reptil se prepara o para atacar o para huir. Ahora, las personas violentas son las que el cerebro reptiliano les sobresale por sobre el racional, por decirlo de una manera grotesca, disculpe. Sí, no. Lego. En realidad todos nosotros tenemos fluctuaciones, algunos más marcadas, otros menos marcadas durante la vida de determinadas situaciones. El instinto en sí, lo más básico, realmente es muy difícil de controlar. Cuando uno tiene una amenaza muy fuerte que te toma de sorpresa, uno generalmente reacciona con cuestiones aprendidas, ¿sí? No te pones a pensar, voy a reaccionar de esta manera, sale. Le voy a poner un ejemplo, una investigación que es además anecdótica y muy interesante. Una de las amenazas que después, si es sobremedido el miedo que eso genera, se llama fobia, es, por ejemplo, a los arácnidos, las arañas. ¿Sí? Bien. A los sapos. A los sapos, bueno, arañas. En este estudio se pone un grupo de personas muy grandes, estudian en población general, una araña. Hasta el que decía que no le tenía miedo a las arañas, cuando pasa por la pierna, que simula, no es de verdad, pasa por la pierna, no le avisan una araña, libera adrenalina y pega un salto. Nadie se pone a pensar, yo voy a pegar ese salto. Tengo un cerebro reptiliano que maneja la musculatura, la contractura, manda sangre a la periferia, aumenta la presión para que esos músculos reaccionen en forma rápida, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. Eso pasa frente a una amenaza aguda, ¿sí? Tal es así que hasta dónde viene esto con la genética, que fíjense el detalle. No solamente es importante qué tal cercano está esa araña en este ejemplo,
sino si la araña está mirando a uno o si está mirando para otro Vos le ves lado. los ojitos a la La araña. adrenalina cambia. O sea, y eso se mide en chicos también. Entonces decís, ¿cómo puede ser que a ese nivel tengo un instinto que se prepara hasta para dónde está mirando esa amenaza que está más concreta? El tema es que después tenemos amenazas mucho más complejas. El ser humano evolucionó y tenemos amenazas de todo tipo, económico, tenemos amenazas que tienen que ver con las emociones, con la frustración. Y para nuestro cerebro, más allá que sean pensamientos internos y no concretos como una araña, es una amenaza. Ahora los argentinos ya tendríamos que estar preparados para todo eso, porque vivimos con amenazas Bueno, de de ahí todo viene, tipo. es que no es justamente... Un suizo, por ejemplo, a lo mejor un noruego que sabe cómo va a ser su vida. Es más, se suicidan de aburrido que están. Pero Tal es así que, por supuesto, estos no, porcentajes... se ríen, no- pero es así. O no hay porcentaje de suicidio porque tienen todo resuelto. Es más complejo, más complejo. más Pero complejo. vamos a lo de la ansiedad puntual. Ese porcentaje, por supuesto, que varía de cultura en cultura y de ambiente en ambiente. Porque todo se desarrolla a partir de un ambiente. Cuanto más amenazas tengas, más te preparas. El problema no es tanto la amenaza en lo agudo, el problema es lo crónico. Como dice usted, la Argentina en sí mismo, donde hay amenazas constantes, sorpresas constantes, te lleva a mantener no solamente un pico de adrenalina, sino el cortisol, que es otra hormona elevada continuamente. Y eso influye sobre la presión, sobre la liberación de azúcar, sobre lo que después se puede llegar a transformarse en una diabetes. Todo, justamente acá aprovechamos que está Karen, que trabaja con nosotros en la institución, todo se trabaja justamente en la neurociencia, neuronutrición, porque influye hasta en cómo te alimentás, cómo potencia eso. Bueno, ¿sí? precisamente yo me iba a ir para allá, por eso me paré. Porque después voy a hablar de la resiliencia, que a lo Bueno, mejor tiene que ver sí, con eso. sí, sí. Precisamente me dio pío él, ya viene tanto al programa que ya se dejó conductor. No te voy a preguntar como te pregunté el otro día, pero tiene que ver también la alimentación, la nutrición. Sí, la alimentación en los trastornos de ansiedad, como recién estaban hablando, o sea, es fundamental. Generalmente la mayoría de las personas que vienen, por ejemplo, para tratamientos de bajar de peso, tienen trastornos, o sea, tienen trastornos de ansiedad, que se les llama, o sea, la mayoría, no todos. Entonces, uno también desde la parte neuronutricional lo aborda con ciertos alimentos, por ejemplo, en aumentar los niveles de triptofano, que eso ayuda a aumentar la serotonina, que ayuda a mejorar el estado de ánimo y a controlar los niveles de ansiedad. Entonces, o sea, como decía Hugo recién, esto se maneja en equipo. Desde la parte de las neurociencias se maneja con neurología, se maneja con psiquiatría, se maneja con nutrición, con cardiología, o sea, abarca una serie de, digamos, de abordajes médicos. Lucy, ¿cómo hacemos con los chicos, ¿no? Con todo esto que estamos charlando? Vos que te ocupás de los niños. Estaba escuchando Estamos muy haciendo todo atenta. un desarrollo Sí, está escuchando muy atenta evolutivo. y se relaciona directamente a lo que hablan los profesionales, porque el desarrollo no es lineal, el desarrollo se retroalimenta todo el tiempo del ambiente desde lo médico, por supuesto, del ambiente de la alimentación. Y bueno, de lo que me trae hoy, que es, estamos hablando digamos, cómo impacta en el desarrollo el mal uso y el abuso esto de las pantallas, ¿sí? No estamos haciendo una crítica en sí misma de que los chicos no pueden ver televisión o que no pueden tener una tablet o que no pueden usar el celular, ¿sí? No por una crítica al avance de la tecnología que tanto nos da la tecnología, sino que el desarrollo de los niños, digamos, cómo puede estar no favorecido. Te hago una pregunta Sí. para que me la contestes después Dale. de la pausa. Todo esto que estamos hablando puede ser inhibitorio de esas cuestiones básicas que tenemos los seres humanos, como la imaginación, por ejemplo. Sí, pero me lo contás totalmente. después de la pausa. ¿Qué se llama el ingeniero? Ahora me olvidé. Caramba, lo tendría que haber anotado. Pero bueno, ya nos vamos a acordar. ¿Cómo se hace para acordar, doctora, usted que está en la neurociencia? Ayúdeme. Hay que hacer asociaciones, asociar. El sí. ingeniero Ricardo Mendel. Ya lo asocié. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Dónde se oculta eso? Tenemos como un software que de pronto se va. Nosotros, para almacenar la memoria la codificamos, la guardamos y después recuperamos. O sea, uno puede guardar pero no recuperar. Cuando tenés, le dicen síndrome en la punta de la lengua, que tenés una palabra como recién que no sale, es porque está archivado, pero no lo estamos recuperando. Entonces hay que buscar diferentes vías y asociar, decir, sobre qué era el tema, el lugar es muy importante,
Y ahí uno empieza a asociar y engancha recuerdos. Pero en este caso lo del ingeniero Méndez me salió así como espontáneamente, es decir, Pero bajó. tomó unos segundos, algo habrá asociado y bajó. Es probable, a lo mejor inconscientemente. lo Seguro, asocia. seguro. Bueno, tenemos unas placas, señor director, para introducirnos a lo que vamos a charlar con Lucila Massa. Este tema de los chicos, las pantallas, las tablets, el televisor, ahí está, ¿no? Pantallas. Vamos a leer, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar. El excesivo uso limita su capacidad de relacionarse interpersonalmente, altera su ciclo de descanso. Bueno, ¿para qué le voy a leer? Contámelo vos, Lucy. Sí, hablamos de, bueno, acá que tenemos el doctor, yo hablo desde lo terapéutico porque soy terapeuta, no soy médica, pero hay una recomendación que hace la Asociación Americana de Medicina, lo voy a decir porque es muy importante con respecto a las edades, para que nos demos una idea como el impacto tan grande que estamos generando en los niños, que de 0 a 2 años se recomienda 0 horas de pantallas y de 3 a 5 años 1 sola hora de pantalla y entre los 6 y los 12 años 2 horas de pantalla por día. Esto, insisto, no es para que los chicos no tengan pantallas en el día, porque sería como ingenuo hasta de mi parte. Yo en mi actividad cotidiana de trabajo con chicos que tienen trastornos de desarrollo, ¿sí? Entonces no puedo, con el ritmo de trabajo que tenemos los adultos, como recomendar a los papás que no expongan a sus chicos a pantallas, porque estaría como yendo en contramano al ritmo de trabajo y todo que tenemos los grandes. ¿Y esto puede causar algún retraso, por ejemplo, en la maduración cerebral de los chicos? Lo que puede provocar no es que un chico expuesto a pantallas vaya a causar un daño en sí mismo. Lo que es que no limita la exploración. Discúlpame, señor director, ¿puede poner la foto anterior? Porque esta es icónica, iconográfica de nuestra sociedad actual, ¿no? Después queremos un mundo solidario, interrelacionado. Como la imitación, digamos. ¿No? Se ha perdido el diálogo, doctor, Karen, Lucila, a ver, descríbame esa foto. Yo sí, yo me permito ser más agresivo con este tema. Realmente creo que vamos por mal camino con este tema. Y lo digo desde el punto de vista neurológico y cómo afectan. Ella lo aclaró bien. El tema no es la tecnología, el tema es cómo se usa. Si nosotros lo usamos cuando tenemos que usar la tecnología, no es un problema. El problema es cuando, y también lo dijiste muy bien, Darío, cuando se usa como un chupete electrónico. Si yo estoy en un restaurante y en vez de educar a mi hijo para que empiece a mantener una conducta que no solamente le va a servir en ese restaurante, sino que le va a servir toda la vida, cuando pida un trabajo, cuando tenga que presentarse enfrente a una mujer. Entonces, si yo a ese chico le doy un celular para bajar mi nivel de ansiedad, para no encargarme de eso, tiene consecuencias a futuro. Y eso solamente hablando de lo conductual. Respecto al desarrollo neurológico y las actividades, que ella lo aclare bien, que es lo que ellos se dedican justamente a estimular, realmente va en contra de lo que le han enseñado toda su vida a un terapeuta, que es la diversidad del mundo, la diversidad de estímulos concentrado en una cajita de 5 por 15 centímetros. Entonces, el problema es qué uso se le da. La tecnología siempre va a avanzar y siempre va a ser buena. Y yo una vez lo expliqué acá, lo dije, a ver, el martillo en su momento fue una tecnología, pero nadie anda con un martillo viendo que va a martillar y si lo dejaste genera ansiedad. Esto es mucho mejor que un martillo. El tema es cómo se usa, qué utilidad le damos, y eso depende del adulto. Más hablando de un chico, y después el propio control del adulto, porque si el adulto no da el ejemplo, llega a su casa y en vez de tener una comunicación, un diálogo, genere placer con un hijo, agarra también una pantalla, el ejemplo está dado. Bueno, hay casos, Karen, donde hay padres que le mandan un WhatsApp al chico que está en el dormitorio, ¿viste? Claro. Sí, desde la parte alimentaria, o sea, yo lo que puedo aportar desde la parte alimentaria en este ámbito es que, o sea, cuando uno está comiendo, es necesario prestar atención al plato de comida y registrar a nivel cerebral qué se está comiendo. Porque cuando uno, por ejemplo, está comiendo y mirando televisión y digamos, lo primero que está prestando atención es a la televisión y no al plato de comida, esto genera exceso a nivel de la alimentación, o sea, hace que comamos más y a su vez hace que el cerebro no registre la comida. Entonces, después, o sea, nos vamos a prácticamente olvidar de que estuvimos comiendo y vamos a volver a tener hambre porque no lo registramos como primera actividad o como actividad principal. Entonces, o sea, es muy importante a la hora de por lo menos de las comidas principales, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, prestar atención a qué se está comiendo, prestar atención a que haya solamente un plato, no repetir el plato. Yo siempre digo, no es la última cena, siempre se vuelve a comer.
Entonces, también favorecer el momento de la comida para relacionarnos con el resto y no Como con el decía televisor. la nona Marieta, comer despacio. O sea, ¿qué? ¿Se les va el tren? Decía, en ese tiempo había tren. Sí, en ese comer despacio, o sea, la recomendación que se daba era contar, bueno, por ahí es medio tedioso contar. Yo lo que siempre sugiero es, o sea, esperar hasta que los alimentos prácticamente se hagan agua en la boca. Entonces, porque la alimentación empieza, o sea, la digestión de los alimentos empieza en la boca con la saliva. Entonces es muy importante la masticación. Bueno, vamos a seguir pasando las placas. Mientras yo le pregunto a Lucila, por ejemplo, nos quedaba pendiente ese tema de la maduración del niño, y si tiene algo que ver con esto, pero te lo pego a otra pregunta que se me ocurrió. ¿Cómo debe desarrollarse? ¿Cómo debería desarrollarse normalmente un niño en los primeros años de vida? Por ejemplo, ahí tenés, ¿ves? Esto, Claro. ¿qué es recomendable? ¿Qué actividades son recomendables? Ya, permíteme, Darío, yo ya te contesto esto. Permíteme que yo quiero hablar, ya que tengo este espacio, que no se da por ahí todos los días, yo quiero hacer un paréntesis y hablarle por ahí a la abuela, a una tía y a una mamá, que no son por ahí cosas tan complejas lo que hay que hacer, porque por ahí alguien te escucha y dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago esto todos los días? No son por ahí cosas tan difíciles y tan complejas. Es por ahí un poquito de tiempo y recordar por ahí cómo nos criamos nosotros, ¿sí? Cómo te criabas jugando. Está bien, hoy por hoy está que no podemos jugar en una vereda, pero bueno, con las cosas que uno tiene, en la casa, en el tiempo que tenés, ¿sí? Que el chico se mueva, apagar el televisor un ratito, que el chico se mueva. Si tiene una bici, que use una bici. Si tiene un lugar para saltar, que salte. Si tiene donde correr, que corra. Si tiene una sábana para jugar, que juegue con una sábana. ¿Sí? Eso, un ratito con lo que tiene, que se mueva. Que el ambiente favorezca la exploración. ¿Sabes lo que pasa, Lucila? Así se desarrolla un chico, Los que padres tenga la hoy en día capacidad están de demasiado explorar. psicopateados con las cuestiones neurológicas, si se quiere. Si el chico se mueve mucho, ya lo lleva al médico. Si se mueve poco, lo lleva al Claro. médico. A nosotros no nos llevábamos al médico, que es hiperactivo. Y bueno, este chico tiene hormiga en la cola, decía la vieja. Y está bien que tenga hormiga en la cola, porque los chicos tienen que moverse. Y si estaba quietito, bueno, porque era un chico que se quedaba quietito, no era porque tenga algún trastorno. A lo mejor se exageraba porque no había tantos especialistas como ustedes antes, cuando yo era más chico, pero... Sí. Sí, creo que influye todo, influye una cuestión cultural. O sea, los síndromes de hiperactividad es algo serio, hay que diagnosticarlo, es algo que se trata. Ahora, hay como una sobreestimación, creo que tiene que ver de vuelta con cómo se educa la tecnología, se educa hasta dónde un chico puede en determinado ambiente hacer determinadas cosas. Es parte de la educación. El tema es que educar a una persona, educar a un hijo, es un trabajo. Lleva ansiedad, lleva esfuerzo, como cualquier trabajo, y lleva placeres, y lleva logros. Ver triunfar a un hijo y llegar con tus valores y tu conducta a lograr algo, genera mucha dopamina en el padre, en el cerebro, y marca un objetivo de vida. Si yo eso lo reemplazo con un videojuego en forma diaria, y a partir de ahí la tecnología saca de lado lo más básico del ser humano, realmente creo que vamos por un mal camino. Yo creo que se va a corregir esto porque muchas veces, como todos del sentido común entendemos, llega ante la tecnología que es lo que nosotros podemos acomodarnos. Pero es muy importante lo que está explicando, en realidad ella, es la base del desarrollo de todos los estímulos ambientales para un chico. Y no hace falta puntualmente entender que el determinado lugar, a ver, una clase alta, una clase baja, decir, sí o sí te privan de estimulación. Claro. Mis padres y muchos padres y muchas personas acá han jugado. Mi papá siempre me encontraba con un palo de escoba y ese palo de escoba le era de bastón, de espada y de rifle. Decímelo a mí, que me crié en el campo y con una rama imaginábamos que era una ametralladora y una pistola. Bueno, pero eso usted lo está aplicando ahora, porque eso se desarrolla toda la vida. El neurodesarrollo en un infante es increíble, entonces eso después se potencia. Y si vos lo limitás a un solo tipo de estímulo, que es la búsqueda o determinadas imágenes y sonido en una cajita de 5×15 o más chiquitita, realmente es como encerrarlo en esa habitación y dejarlo 2 horas por día, que yo escucho 2 horas por día esa recomendación. Yo creo que debe ser, es como que te intentan controlar con un límite de tiempo para decir no se pasen de las 2 horas, pero acá no es 2 horas o no 2 horas, acá es lo que realmente tenés que usar, cuándo tenés que usarlo.
Bueno, muy bien. Y te doy una última cosita. Insisto, no es una crítica en sí misma y es, ¿qué pasa acá? Acá estamos hablando de adultos y de chicos. El chico no tiene la capacidad de discernir y elegir. Entonces el chico absorbe solamente. El adulto es el que tiene que estructurar y encaminar, ¿sí? Y digamos, llevar el desarrollo y estimular justamente el desarrollo y dar este tiempito y jugar. Te pones a jugar con algo. En cambio, si no, el chico va a absorber esto y va a imitar lo que vos haces, como muy bien decía el doctor. ¿Sí? Bien, cuando volvamos de la pausa, Karen, quiero que me hables del colegio de nutricionistas, para qué lo forma ustedes, cuáles son los roles, las funciones específicas, ya algo dijiste en la introducción. Bueno, nos quedaba pendiente la pregunta a Karen. El colegio de neuronutricionistas. De nutricionistas. De nutricionistas, perdón, neuronutrición es tu especialidad. Claro. Ya algún día tendremos un colegio que se ocupe. Bueno, contarles que bueno, hoy vengo en representación del Colegio de Nutricionistas. Estamos conmemorando el Día del Licenciado en Nutrición. Mañana se va a realizar una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el foro de abogados. Perdón, ya se realizó. Estamos en domingo. Claro, bueno. La jornada fue ayer sábado, claro, con mucho éxito y mucha gente. Con mucho éxito y mucha gente, sí, bueno. En conmemoración del Día del Nutricionista, en donde se van a hacer un debate, digamos una mesa de debate de diferentes temáticas profesionales y destacar un poco el rol y la función del licenciado en nutrición, que la mayoría de la gente por ahí lo asocia con bajar de peso. Y la alimentación está implicada en todas las etapas de la vida y en todas las etapas tanto de las personas sanas como de las personas enfermas. Desde lo que es la programación genética cuando se va a desarrollar un niño, o sea, cuando se está gestando. Entonces, bueno, nosotros estamos involucradas en todos los procesos de desarrollo y funcionamiento ordenado, digamos, de lo que es la salud humana. Y bueno, rescatar un poco la labor profesional y lo que hacemos a diario, que no es solamente, digamos, planes para bajar de peso, sino, o sea, es de lo que más se habla porque siempre mantener un peso saludable es lo que hace que una persona tenga menos riesgos de enfermar. Entonces, o sea, siempre uno lleva al paciente a un peso saludable. Pero se tratan diferentes patologías y no, también se habla de alimentación saludable y de un montón de cosas más. O sea, hay nutricionistas implicados en áreas industriales, en áreas de docencia, de investigación, de programación, digamos, va más allá de la clínica en sí. Ya que estamos con Lucila y los chicos, que los chicos aprendan a comer, que en el kiosco de la escuela, en lugar de comer un alfajor, coman una manzana. El tema es que los kioscos de la escuela no te venden manzana. Sí, bueno, eso se está trabajando inclusive a nivel provincia, la inclusión de nutricionistas en escuelas para hacer educación alimentaria. Lucila, háblame de tu experiencia, porque vos sos una profesional, estás trabajando, trabajás con los chicos, entonces quiero que me contés de todo esto que estamos desarrollando casi teóricamente, ya desde el punto de vista, digamos, experimental, lo que vos hacés, ¿no? Sí. ¿Qué panorama estás viendo, no? Ya tu cara lo dijo todo, ¿no? Me estaba enfocando a mí el director, pero se me había enfocado la cara a Lucila y dice, el tema del tiempo, ¿no? La práctica de todos los días nos encontramos con esto del tiempo que a uno le pasa. Yo no soy mamá todavía, por eso soy muy respetuosa cuando doy una indicación como terapeuta. Le aclaro a mis mamás, digamos, de mis pacientes, le digo, yo no soy mamá todavía, así que te hago una recomendación como terapeuta, que bueno, que dista de ser mamá, pero dentro de lo posible le digo, trata de dedicarle tiempo para esto, trata de darle tiempo a tu nene para que tu nene se pueda desempeñar solo en tal cosa. ¿Hay mamá demasiado sobreprotectoras? Sí, porque esta dicotomía entre que no tengo tiempo, pero el tiempo que tengo... Se lo quiero volcar todo. Claro. Lo asfixiar, claro, pobre criatura. Como eso, entonces como esto de... no tengo tiempo y cuando el tiempo tengo como que no dejo que el nene se pueda vestir solo o en estos nenes que yo trabajo por ahí que tienen dificultades por ahí para desempeñarse solo y yo como terapeuta ocupacional abordo justamente esas cuestiones, las áreas de desempeño, de lo más básico hasta lo más complejo, de que un nene pueda aprender a vestirse solo, a bañarse solo, a desempeñarse en la escuela, a hacer vínculos a un montón de cuestiones. Entonces como que eso, el tema de manejar, ¿no?, esas cuestiones del tiempo, organizar las rutinas. Uno como terapeuta trabaja con el paciente y su familia, como que es todo
combo. El paciente trabaja en el consultorio y como que abordás todas las cuestiones del chico en las escuelas. Yo como terapeuta voy mucho a la escuela, trabajo con la maestra del niño, como que es todo una trama, digamos, que uno como terapeuta aborda en lo que es el desarrollo del niño. Claro, porque después para que se desarrolle lo mandás a hacer 1000 deportes, ¿viste? Entonces para que el chico, para que no, sea más también hombrecito. hablo con profesor de básquet, como que voy bueno, por eso yo arranqué diciendo esto, que el desarrollo no es lineal, ¿no? Y que en el desarrollo de una persona, como que en la vida de una persona hay muchas cuestiones, en el desarrollo de un niño también. Y en los niños que tienen alteraciones del desarrollo son como cualquier persona y se desarrollan en todos los ámbitos. Entonces uno como terapeuta aborda todos los ámbitos de un niño. Me interesaba esto que planteamos, que vos planteaste al principio, el tema de desarrollar la imaginación en los chicos, y que estos elementos tecnológicos, electrónicos, la tablet, la computadora, el celular, es como que te lo inhiben, ¿no? En el caso nuestro, los que nos criamos en los pueblos, yo me crié en el campo, mejor todavía, porque ahí no tenías nada. La mirada. Todo lo tenía que imaginar, como decía, desde inventar una ametralladora, una pistola con una rama de un árbol, la pelota de trapo, que yo jugaba con pelota de trapo, hecha con medias, que me imaginaba que era ni siquiera de cuero, de goma, y así un montón de cosas. Escuchábamos las radionovelas por radio y nos imaginábamos los paisajes, cómo era el caballo, porque el relator de la radionovela iba describiendo. No te digo que ahora los chicos no tengan imaginación, pero es como que se la das hecha la imaginación. Claro, la mirada, como que hablamos, la mirada con otro, la estructura el pensamiento. Por eso hablamos del primer año de vida, el vínculo mamá-bebé. Hablamos de mamá-bebé, pero puede ser la figura materna, no tiene que ser la mamá. Por eso se habla mucho de cuando hablamos de lactancia, lo que es dar la teta, porque no solamente es la teta, sino es la mirada de la mamá. No hay cosa cuando no más se puede, no tierna se que ver un puede. nene, Por eso, bueno, un una nene mamá mirando que no puede, a su no se mamá puede, cuando pero... mama. La mira con una Pero es pasión, todo. con una cosa... Bueno, no se puede, no está, se hace de otra manera, pero que se haga de otra manera, eso es lo que se va. Y si no es mamá, es otra persona, pero que esté eso, de la manera que sea. Además de los problemas... Que esté el amor de la manera que sea. Claro, de los problemas que vos tenés que atender como terapista ocupacional, que vienen por cuestiones patológicas, chicos con problemas de nacimiento, ¿se presenta lo otro también en función de todo lo que estamos hablando? ¿No? Sí. Hay gente que concurre a vos porque no puede solucionar el problema él mismo, entonces dice, mire, el nene tiene este problema. Vos decís, la verdad que no es un problema. No debería tenerlo si usted se ocuparía de tal o cual cosa, lo que estamos charlando ahora. Sí, por supuesto, hay como que mucho hasta que el niño llega al consultorio. Hay una cuestión que el doctor, como hablaba él como el neurólogo, como que una vez que llegan a él también hay toda una cadena atrás de cómo un niño llega, que eso hay que hablarlo después, pero sí, hay mucho para que un niño llegue, pero sí pasa esas cosas que vos decís. Claro, porque Sí esto pasa. también es una cadena, empiezan con vos, si no llega bien, termina en el neurólogo, una mala alimentación, por eso decíamos que esto tiene que ver. Alimentación muy importante. Pero bueno, gracias, digo gracias a Dios, pero gracias a todos los profesionales que vamos como avanzando y formándonos. Se está avanzando mucho en lo que es desarrollo y todo. Y no es casualidad que estemos acá 3 profesionales y bueno, va avanzando mucho la salud y espero que avance mucho más. Y por suerte hay un médico, una terapeuta y un nutricionista hablando de cosas como estas. Pero como ahora. dijo una vez una psicóloga amiga mía, ¿no? Dice, mira, el mejor psicólogo son los padres, ¿no? O sea, no es que no tengamos que depender de ustedes. Si uno tendría conciencia que no tiene que andar comiendo porquería para engordar, no tendría que caer en el nutricionista para que te diga lo mismo que vos sabés que tenés que hacer, ¿no? Debería ser así, pero como nosotros no lo hacemos, le damos laburo a ustedes. No, doctora, hay mucha gente con dolor de cabeza, migraña, ¿por qué es tan común esto? Bueno, ¿Es lo mismo el dolor de cabeza, la migraña? La migraña es un tipo de dolor de cabeza, un tipo de cefalea, ¿sí? Le estábamos hablando al principio del programa, otro tipo de cefalea que se llama tensional, que es esa que es en la nuca, puede ser en vincha, en forma de vincha, y a veces detrás de los ojos, de ambos ojos. La migraña es distinta, es la mitad de la cabeza, es muy intensa, produce náuseas, a veces vómitos, molesta la luz, fotofobia, y no necesariamente tiene que estar relacionado al estrés la migraña, ¿sí? En cambio, la cefalea tensional se llama tensional porque está producida por tensión. Y hablamos de diferentes síntomas que produce la ansiedad. Otro es la gastritis, la liberación de ácido gástrico y a su vez la desprotección de la pared, también se produce frente a la ansiedad. Otra cuestión frecuente es el insomnio, los trastornos de sueño, no poder dormirse, despertarse durante la noche, levantarse temprano.
Otra cuestión que es muy frecuente en la consulta del neurólogo, muchas veces inclusive lo refieren como estoy mareado. El mareo es un síntoma muy subjetivo a la persona, lo cuenta de distintas maneras, y en realidad le está costando prestar atención a una sola cosa, focalizar, porque es tantos pensamientos, muchas veces amenazas, cuestiones negativas que tiene que generan ansiedad, que le cuesta prestar atención en una cosa. Entonces te dice, tengo una sensación de mareo. Y en realidad lo que pierde es disminuye la cognición a nivel del lóbulo frontal, que es donde se desarrolla la atención selectiva. Entonces no puede focalizar y realizar una tarea bien. Fíjese en todo lo que influye el aumento ese de adrenalina y cortisol por la ansiedad. Ahora, más allá de que hablamos del instinto en la primera parte del programa, hay que entender que nosotros vamos evolucionando, el ser humano va evolucionando y tenemos una corteza frontal que puede regular frente a la exposición, frente a racionalizar que es una amenaza y que esos síntomas disminuyen, tanto como para aprender conductas, como para intentar esquivar lo que es una amenaza, y si la tengo que enfrentar, cómo la enfrento con mis funciones ejecutivas, es decir, tengo un problema, planifico, ejecuto, evalúo. O sea que más allá de que nuestro cerebro maneja nuestro cuerpo, también maneja nuestra toma de decisiones, y nuestras emociones siguen siendo emociones, pero las podemos elaborar y sobrellevarlas. Tenemos esa capacidad, ¿sí? La carrera de nutrición se estudia acá en Santa Fe, en la UNL, ¿verdad? Sí, hay 3 universidades, está la UNL, está la Universidad de Concepción de Uruguay y está la Universidad Católica. Ah, perfecto, en 3 lugares. En ¿Por qué los son 3. todas mujeres las que van a la carrera y no hombres? Hay muchos hombres también. ¿También? Generalmente la mayoría de los hombres se dedican a la parte de deportes, pero hay muchos hombres hoy por hoy estudiando ¿Y en nutrición. lo tuyo hay muchos hombres, Lucía? Hay hombres, sí, es una carrera más de mujeres, pero hay muchos hombres terapeutas, sí, hay. Bueno, gracias a los 3, ¿eh? La verdad que ustedes, ya hasta ahora pueden cambiar. Ya pueden ver y ahora les va a agarrar, todo esto que charlamos les va a agarrar junto cuando vean los resultados de las elecciones. Gracias a los 3 nuevamente, gracias Karen, gracias Gracias Lucila, a vos. gracias doctor.